Bienvenidos a Trascender, nuestro podcast donde nosotros podemos aprender, superar límites, podemos descubrir dimensiones mayores en Cristo y también podemos aprender a vivir la plenitud de una vida transformada. Es mucha diferencia muchas veces entre lo que yo sé que Cristo hizo por mí o para nosotros y la vivencia de eso. Y Trascender es un lugar donde podemos aprender a cerrar esa brecha y donde podemos descubrir esa manera de vivir esa plenitud. También es un lugar donde juntos podemos seguir descubriéndonos en nuestra identidad, de saber quiénes somos verdaderamente, sin imposiciones, sin roturas, y a su vez aprender a través de la enseñanza de la palabra de Dios y temas que son sumamente importantes en la actualidad. Así que bienvenidos a Trascender. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, como todos los temas. Uno siempre dice, es muy importante, siempre es muy importante. Y vamos a estar hablando de un matrimonio que crece, vamos a estar hablando de tener un matrimonio donde hay una previsión, algo que es tan fundamental, no solamente para nuestras vidas, las personas que están ya casadas, las personas casadas, como también aquellos que quieren casarse, como también para pensar también del legado que vamos a dejar para nuestra descendencia. Es el núcleo más básico de la familia que comienza con un matrimonio, es el núcleo más básico en una sociedad. Entonces vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de tener una previsión, una visión previa para el matrimonio, para que nosotros hagamos y sembramos lo correcto en él para que ese matrimonio llegue a perdurar, crecer, fructificar, crecer en bienestar continuamente. Y hoy tengo conmigo dos invitados muy especiales, como todos los invitados. Hoy tengo conmigo Leo y Leticia Fioretti. Así que muy bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias, muy bien. Sí, muy bien. Un tema que, bueno, les invité justamente a ustedes en el tema de matrimonio primeramente porque es un buen modelo de matrimonio, pero porque también sé que ustedes trabajan con matrimonios también, ¿sí? Ustedes han estado con encuentros de matrimonios desde la pandemia que empezó. Correcto. De manera virtual, por una necesidad mismo en el matrimonio. Pero antes de eso, antes de meter mucho en el tema de matrimonio, cuéntanos un poquito, porque ustedes no son un matrimonio, bueno, son un matrimonio normal, ¿no? Son normales, pero tiene características que son muy buenas a resaltar, porque son de dos culturas diferentes, porque son Argentina y México. Sí, México, ¿no? Y entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo se conocieron ustedes? A través de un correo electrónico, en realidad, sí. Por ahí algunas personas podrán pensar que fue a través de un chat, pero no era un chat, era un correo electrónico porque Leo ya editaba y distribuía la revista Uno. Sí. Entonces, a través de una amiga mía, una señora mayor amiga mía, lo tenía él de contacto. Entonces en ese tiempo estaba en su auge el envío de lo que eran las cadenas que se mandaban, reenviaban los mails y todo eso. Yo enviaba reflexiones. Ajá. Que en realidad a mí me llegaban y yo se las enviaba a mis amigos, contactos. ¿Reflexiones que usted mismo? No. Reflexiones de otras personas. De una página. De una página. Estaba suscrita todos los días me llegaba algo, así que yo lo compartía con mis contactos y esos contactos lo compartían, y en una de esas contactos estaba esta señora, tenía a Leo como contacto, y en un momento me llega un correo electrónico desconocido diciéndome que si lo puedo incluir en mi lista de contactos al enviar los mails.
porque él tenía una revista y le gustaría compartir algo de eso. Claro. Sí, lo agregué entre mis contactos y para mí hasta ese momento ahí quedó todo. Yo lo compartía y él lo tenía agregado y listo. Me causa gracia porque me acuerdo, yo me enteré después, yo generalmente tenía una política dentro de la revista que era autor que yo pongo en la revista, me tiene que dar previamente la aceptación, el permiso. Claro, el permiso. Pero a la vez también yo quería fotos, porque yo no puedo poner una nota escrita por fulano, sultano y no tener foto. Así que cuando ella me dio el ok para que yo incorporara las notas que ella me mandaba, yo tenía que pasar al otro tema. Es muy urticante en ese momento pedir una foto, más que nada una persona, una señora, una señorita. Que en ese momento yo no conocía nada de ella, simplemente conocía parte del contacto en común, que incluso cuando yo se lo pedí al contacto, yo no le pedí que me diera a mí, sino que ella me pidiera el permiso a mí. Ella me dice, no, escríbele vos a Leti, dice, muy buena. ¿Y ese contacto de qué país era? México también. Ah, México también. México. ¿no? Era contacto directo mío, o sea, Sí, la conocí en persona. Personalmente, claro, porque vivía en la misma ciudad. Y usted obviamente que no la conocía, No. pero lo conocía por el tema de la revista. Exactamente, Ajá. sí. ¿Qué cosa? Así que cuando yo le pido la foto a mi esposa en ese momento nada, comentarle qué te pasó a vos. Sí, me causó un poco de desconfianza, porque aparte me decía, no reúne la calidad. Yo en ese momento ni idea de calidad de fotos ni nada. Y yo, bueno, ¿qué querrá este hombre? Y no sé qué la calidad de la salía... foto que necesitaba para la revista. Claro. Sí, porque él me decía, cuando yo la voy a imprimir, se va a pixelar, va a quedar mal. Bueno, yo le mandaba a ver si alguna reunía las características, pero sí, me causó un poco de desconfianza. Sí. Pero bueno, se lo mandé. Está bien. Y desde ese primer contacto, después, ¿cómo empezó? ¿Usted escribía para la revista? ¿No? ¿O sí? ¿Alguna vez me pediste que Sí, alguna vez sí. Ajá. Nosotros en ese momento teníamos, yo me acuerdo en el Barrio Seco, esta zona no tenía banda ancha, carecía. Ay, sí. Entonces nos manejábamos con una línea que era más barato de noche que de día. Entonces yo creo que empezamos en más o menos mes de junio, mes de mayo, con mail simplemente, mail, todo tema de revistas, nada puntual. Hasta octubre, que en octubre sí llegó la otra empresa que puso banda ancha y demás. Ajá. Y ahí empezó el contacto porque un poco más... Pero en esa época regular. todavía no eran las videollamadas ni ninguna cosa así. No. Bueno, entonces, ¿cómo se fue transicionando de lo que fue revista a un interés personal? Yo quiero destacar algo que lo he comentado también con las personas que hoy por hoy están solteras y que quizás tienen un modelo en su mente acerca de qué quieren Sí. y con un enfoque físico principalmente y sí un enfoque después de carácter. Y yo me acuerdo de cuando nosotros nos conocimos, yo tenía mi modelo. Honestamente yo pensaba en una persona. Sí, él la quería rubia. Claro, rubia. Yo me acuerdo... Ojos azules. No, lo de los ojos no me dijo, pero rubia sí. No. Pero yo me acuerdo que en ese momento yo tenía una idea en mi cabeza, pero cuando empezamos a conversar con ella un poquito más asiduamente, a partir de... No sé en qué momento se dio la posibilidad de conectarnos por videollamada, y cuando yo la conozco, seguimos hablando, y de pronto, realmente, yo empecé a sentir atracción por ella en cuanto a su forma de ser, a todo. Claro. Olvidé por completo el modelo, toda la idea que yo tenía previa, todo lo demás. Sí, aprovechando eso, a veces hay una línea muy fina entre lo que a veces se ha escuchado, que no digo que es mal consejo, me parece que hay muchas cosas bien acertadas cuando dice, cuando quieres algo de Dios, cuando estás orando por su cónyuge, futuro cónyuge, que hagan la lista de todos los detalles que uno quiere. Y hay cosas que yo creo que yo tengo que conocer. Por ejemplo, yo siendo una hija de Dios, yo recuerdo que cuando yo estuve estudiando en una universidad muy destacada en los Estados Unidos,
cristiano. O sea, yo recuerdo una vez que alguien dijo, no hay tal cosa como una universidad cristiana, una escuela cristiana, porque, digo, lo único que puede ver es la influencia cristiana dentro a través de la gente. Sí. Y yo yendo a esa universidad cristiana, ¿no? Yo, de las personas que yo conocí del sexo opuesto, no había ninguno. Y esta era una universidad muy destacada, una universidad muy importante, muy prestigiosa, pero no reunía las calidades espirituales. Y entonces yo creo que a veces en esta lista, a veces los modelos que tenemos antes, a veces estamos poniendo determinados modelos físicas, naturales, y no enfocándonos en la parte, en lo fundamental, que es el carácter, la forma de ser de la persona, los valores, la integridad. Bueno, así que bueno. Totalmente. No, sí. y creo así que este modelo se cayó, se eliminó. Es que ni me acordé del modelo. Honestamente, yo perdí de vista totalmente el modelo. Y el enfoque es verdad, que el enfoque uno después cuando se siente enamorado realmente, o siente algo, porque yo no sabía tampoco que estaba enamorado, pero siente algo especial por la otra persona, no tampoco sabe expresarlo, sabe que hay algo. Sí. Y así fue, yo empecé a sentir que había algo con ella y demás. Igualmente me jugaba en tema México y un montón de otras cosas, por eso tampoco le daba tanta... imposible, ¿no? Claro, y más en ese y Leo, cuando usted empezó a sentir algo para Leticia, sabiendo tema económica, de viajar, de la familia que no conocía a usted, le produjo como ganas de rendirse, ganas de descartarlo. Yo voy a ir un poco más adelante. Bien. Cuando yo voy a conocerla, contestando su pregunta. No, en ese momento no. Sí me sentí desesperado en el avión la primera vez que la fui a ver, arriba de Perú. Eso es una anécdota que pocos conocen, pero que yo se lo he contado incluso en el encuentro de matrimonio. Yo me acuerdo que yo la iba a ver, la primera vez que la iba a ver personalmente, iba a conocer a su papá, a su mamá y demás, viajaba con mi hermano. Y me despierto en el medio del avión, arriba de Perú, porque habíamos pasado Perú, con una desesperación interna horrible, porque no era lindo, era horrible. Pues yo digo, ¿a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Claro. No sé, todos los miedos vinieron encima mío diciéndome, si te ven y la impresión es buena, no sé, si esto no trasciende, pero fue horrible. Lo más lindo, hoy me río, pero en ese momento no me reía. Yo lo miraba a mi hermano buscando, mi hermano dormía, no me podía ayudar en ese momento. Pero no había apoyo moral, no había apoyo, no tenía teléfono para llamar a alguien, menos en ese momento, 2011, pero sí surgió en ese momento, entre toda esa negatividad, vino un pensamiento de un amigo que en un momento me dijo, no hablando de este tema, él me dijo sobre otro tema, me dijo, cuando recorriste mucho en pos de algo, ya no podés volverte para atrás. Ya está, tenés que encarar. Y ese pensamiento a mí me sostuvo en ese momento. Yo dije, tienes razón. Porque si Dios me trajo hasta acá... Así que más o menos mayo, junio, tiene el contacto con el correo. En octubre empiezas a formar una más relación. Claro, armar una relación ya más de amistad. Y de ahí... noviazgo. ¿Ah? Y bueno, después, bueno, yo por mi cuenta, yo se lo he contado a él y se lo he contado a gente del encuentro también, había una persona que a mí me había interesado estuve orando por esa persona 6 años. Lo digo con vergüenza, pero bueno. Sí, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no me contesta Dios esto? Si es una excelente persona, es cristiano, está en un ministerio, todo lo que yo podía ver. Entonces, un día de repente me invita a comer y yo siempre pensé, el día que eso pase, yo creo que se me va a mover el piso, voy a sentirme, wow, y no pasó nada, no me sentí de ninguna manera, absolutamente nada, y eso me llamó la atención. Bueno, y después
me siguió invitando a salir y un día yo le pregunté sus objetivos de vida y me los dijo y no coincidían con los míos. Y la verdad que me decepcioné mucho y llegué de esa cita y me fui a orar. Y yo lloraba y Dios me dijo, esto es lo que me has estado pidiendo durante 6 años. ¿Lo quieres? Yo le doy para adelante. Wow. Si no lo quieres, aquí se acaba todo. Y le dije, no es lo que yo quiero. Claro. Y me dijo, entonces, ¿qué quieres? Le dije, yo quiero lo que tú tienes para mí. Sí, eso. Sí. Y ahí me dijo, ¿y si tuviera una discapacidad? Y yo me quedé pensando y le dije, lo querría porque eso sería lo que hay Claro, para mí, lo que tal tienes cual. para mí. Tal cual. Y ahí quedó esa conversación. Después lo conocí a él y él siempre me fue claro al respecto, ¿no? Y yo nunca me volví a acordar de eso hasta que ya estaba aquí. Un mes tenía aquí en Argentina y Dios me recordó esa conversación. Y lloré. ¿Qué cosa, no? A veces conversaciones a mí me ha pasado donde uno ha tenido una conversación que ha marcado la vida Sí. o incluso hasta una palabra profética y en el momento uno, yo no digo que uno lo tomó como, bueno, como algo insignificante, impactó en su momento y después es como que no lo tiene tan pendiente y después del hecho Dios le vuelve a traer a la memoria tal conversación o tal acontecimiento o tal palabra o tal cosa. Qué impactante eso, ¿no? Yo creo que mucha gente, le voy a decir algo que nosotros conocemos, pero no siempre lo relacionamos en temas de la vida diaria ni en un tema de relacionar con, por ejemplo, escoger el matrimonio. La Biblia dice que es la benignidad de Dios que nos lleva a arrepentimiento, o sea, cambiar nuestra forma de pensar, no la benignidad de Dios. Y la benignidad de Dios es de decir, este es lo que tú has pedido, ahora te das cuenta que no tiene los mismos objetivos de vida que tú tienes. Esto es realmente lo que quiere la bondad de Dios, de decir, bueno, porque sí, yo pienso que miserable hubieras terminado, porque es así, uno piensa todo y después encontrarse con eso y esa benignidad del Padre cambió totalmente tu forma de pensar y alineó. Y cuán importante es de saber, el Padre tiene lo mejor para mí, yo voy a estar bien y ser una persona plena cuando entiendo que el Padre tiene lo mejor para mí, que siempre va a ser lo mejor para mí. Exacto. Así que qué bueno, qué lindo, qué lindo. Sí. Así que de ahí de octubre... Ahí empezamos a relacionar, recién como amigos. Amigos. Como amigos, para no hacer muy largo, porque sí, yo no sé cuánto continuar. tiempo. Sí. Son 6 años. Claro, no, nosotros... ¿Cuánto? 6 años de noviazgo. Casi 6 años. 6 años. Conociéndose, charlando. Todo por internet, por videollamada. Entonces, a veces, desde el primer correo hasta que usted viaja a conocerla, porque para ir a conocerla ya había propuesto matrimonio ahí. No. ¿No? Ah, no. No. Yo la fui a conocer para que ellos me conocieran, los padres. Ah, está. Desde el 2006. Finales de 2006, ahí sí nosotros nos sinceramos el uno con el otro en cuanto a qué sentía el uno por el otro. Y ahí es cuando recién nosotros, en diciembre de 2006, empezamos a orar en pos de si Dios quería o no quería. O sea, usted fue como amigo para conocerla. En el 2011. Pero ya éramos novios. En el 2011 ya éramos novios. Ah, cuando usted fue a conocerla por primera vez. Ah, bien. Bien. Nosotros en el 2006, en diciembre de 2006, nos pusimos de acuerdo. Bueno, vamos a estar orando a ver, ¿esto es algo nuestro o es algo de parte de Dios? Y nos pusimos como meta que a los 6 meses cada uno iba a tener que ir a hablar con sus líderes para preguntar a ver cómo la veían. Yo me acuerdo, lo voy a mencionar, que en ese entonces ustedes no estaban porque estaban de viaje
Y a mí me recibió el pastor Daniel, me va a escuchar, porque él se acuerda y dice que sigue arrepentido de eso, pero bueno, yo lo y yo le conté al pastor Daniel acerca de todo esto y me hizo reír mucho el pastor porque lo primero que me contestó fue, bueno, le digo, véanse en Ecuador. Yo digo, ¿por qué me sale con esa el pastor? Y lo miraba, no lo conocía tanto entonces. Sí. Y él me dijo, y ella recorre medio, usted recorre medio, dice, así nos reímos. Bueno, ahí él me dio el ok, me dio un par de consejos el pastor, que estoy agradecido, y ella hizo lo propio con sus pastores, que también le dieron el ok. Y ahí decidimos ponernos de novio. Junio del 2007. Exacto. Ajá. Junio de 2007 y recién viajó en septiembre de 2011. 2011, wow. Wow. Y nos casamos en el 2014. Wow, otros 3 años. Otros 3 años. Todo se cocinó a fuego lento. Todo fue en cámara lenta, sí. ¿Y ahora cuántos años casados? 10. 10 años 10 casados. años para 11. Wow, qué lindo. ¿Y el tema de cultura fue difícil? Un poco. Yo extrañé, ya me había desapegado un poquito de lo que es la comida tradicional mexicana. Me había despegado un poquito por cuestiones de una dieta y eso. Pero después el tema del frío, el primer invierno, yo pensé que me moría. Un día salimos a cenar y había lluvia, viento y estaba bajo cero, creo. Y yo me sentía como Sid en la era del hielo, cuando van todos los animalitos ¿Sí? así, en la ventisca, así me sentía. Y le dije yo, no sé si voy a sobrevivir esta noche. Él se reía y yo angustiada. Claro, yo recuerdo también con Charles que tuvimos en los primeros inviernos, que fue fuerte. Bueno, a mi esposo también. Yo recuerdo que fuimos a vivir a los Estados Unidos, bien al norte, en octubre, así que noviembre, ya fines de noviembre, generalmente principio de diciembre, hay nieve. Y recuerdo que mi papá tenía le dijo, bueno, andar a cortar tal árbol para leña, teníamos una estufa de leña. Entonces mi esposo salió. Entonces mi papá dice, él sabe cuál árbol está muerta, que está seca. Y digo, para él todos están secas, porque claro, ninguno tenía hojas, menos los pinos. Y digo, para él todas están secas. Entonces sale corriendo mi papá para mostrarle cuál. Y yo le había dicho, mi esposo le había dicho, no saca los guantes, porque claro, para él era trabajar con guantes. En un momento dado lo sacó y no sé por cuánto tiempo, y cuando entró y cuando ya la circulación y todo con el frío, cuando uno entra a un lugar caliente y el calor pega los dedos, se produce un dolor terrible. Entonces todo ese tema de que uno piensa frío, calor, no es tan, hay muchas cosas que afecta comida, horarios, un montón de cuestiones bueno, creo que México cena más temprano que lo costumbre aquí en Argentina también. Sí. En mi casa cenaban tipo 7 más o menos. Sí, en mi casa 5:30, 6 de la tarde. Entonces, sí, mucho cambio, sí. Y ahora nos causa gracia porque cuando vamos estamos acostumbrados a cenar. Hacemos doble cena, porque mi mamá hace la cena y hay que comerlo, porque ella quiere que comamos. Por supuesto. Sí, pero nosotros nos quedamos como hasta las 9:30 o 10 y ahí comemos algo más, entonces por eso regresamos regularmente gorditos. Es muy anfitriona, entonces nos convidaron. Qué bueno. Y otra cosa que también como que me impactó un poco, o tuve que acostumbrarme, fue la efusividad de las personas argentinas. Porque yo acostumbrada a saludar de mano, a menos que fuera una amiga cercana, o un pariente o sea, que uno ame mucho, de beso, pero no tan común como que cualquier persona.
Y cuando yo llegué acá, no, me quedaba con la mano extendida y me abrazaban y me apretaban y me daban beso. Y bueno, yo halagada, pero es como que tuve que acostumbrarme a ya no dar la mano. ¿Qué pasa? Cuando yo vuelvo a México al año y medio siguiente, yo me agarro a besar a todo el mundo. Y alguno que otro conocido es como que se quitaban y yo, perdón, perdón, perdón. Sí. Y una prima llega y me da la mano y yo le doy el abrazo y les contaba después parte de eso porque me preguntaban diferencias y me dice mi prima, con razón me dejaste con la mano extendida. Dije yo, se ofendió, perdón, perdón, le digo, te quise dar un abrazo mejor, claro. Pero eso fue un poco lo que tuve que como que acoplarme. Sí. Yo también, porque los Estados Unidos también es más reservado, en la Dar la mano. mano. Y recuerdo que la primera vez que vinieron mis padres, que nosotros venimos en octubre y ellos vinieron a visitarnos el siguiente junio, entonces no fue tanto tiempo, pero suficiente tiempo que uno con el saludo y todo eso se tiene que adaptar porque es casi ofensivo que uno extiende la mano acá, es como diciendo, me estás queriendo... Distancia, está poniendo Exacto, distancia. exacto. Entonces, recuerdo que subimos a un taxi del aeropuerto, o sea, nos íbamos, y yo puse mi brazo alrededor de mi mamá en la parte de atrás, y ella me miró como diciendo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? No digo que se les agradó, pero claro, se quedó sorprendida de demostración de afecto, así que sí, muchos cambios que uno hace. Lo lindo es que cuando uno sabe que uno escogió Eso. y escogió bien, entonces todos esos otros temas resultan ser temas secundarios que se van a gustar, ¿no? Sí, hubo algo que, por ejemplo, cuando él fue en el 2011, la idea era que yo viniera después a conocer acá y todo. Leo me decía para ver si te va a gustar el lugar, es muy diferente, un ambiente de otro, una ciudad de otra. Y yo lo comenté con mis papás y mi papá me dijo, tú no te vas de aquí si no es casada. No, pero es que Leo dice para ver si me va a gustar, me voy a adaptar. Me dijo, si tú lo amas, te vas a adaptar al lugar que te lleve. Y probablemente para muchas personas puede ser algo muy drástico lo que él dijo, lo que él hizo. Siempre he tenido, que tuve y tengo en claro que cada, eh, ¿qué sería? No regla, pero cada de mi papá fue siempre buscando lo mejor para mí. Siempre descansé en eso y por eso le creí. Me dijo, si ese hombre te quiere, te ama, va a volver a casarse, va a aceptar mis condiciones, aunque parezcan extremas. Y volvió. Y tuvo razón mi papá en el que, como usted dice, o sea, cuando se está seguro es como que uno dice, bueno, lo voy a hacer, me adapto. Sí, 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 ese sí, ese sí. Y eso creo que también cuando uno sabe que está escogiendo un tema tan importante como es el matrimonio y lo está haciendo según principios, según valores, según la guía de Dios Padre en nuestras vidas, porque Él no va a errar. Y con esto no significa que a veces no ha habido fracasos o no ha habido separaciones y divorcios, aún siendo que realmente Dios estuvo involucrado en una decisión de un casamiento o un matrimonio. Entonces tampoco no es para condenar, porque hay situaciones y cada situación es toda una vida, todo un mundo de cosas que... que pasaron. A veces personas hacen su mejor parte, pero después llega un momento de la otra parte no quiere. Entonces, lo bueno es que nosotros el mes pasado en el podcast con Alejandra Báez, una de las cosas que nosotros hablamos es que cuando ella sí pasa por una separación y un divorcio,
de sentir la pérdida también de lo que era identidad y propósito. Y lo bueno es que no hay nadie, o sea, nuestra identidad, aunque somos matrimonio, le dice que los dos serán una sola carne, dentro de ese uno solo, ninguno pierde su identidad propia, ni su diseño propio, ninguno pierde, si bien hay un propósito en común, que capaz que no se lleva a cabo, pero el propósito individual, sí. Entonces, cuando en casos de que no hay esa buena guía, mi papá también me dio algo que me confrontó con algo y yo tuve que tomar una decisión de decir, sí, esto es para toda la vida. Entonces, fue eso que ayudó a que uno elige, escoge con un montón de cosas inciertas, porque es también de dos países diferentes, ni hablábamos el mismo idioma, así que bueno, un montón de cuestiones. Así que maravilloso, realmente maravilloso, y hoy son 10 años. 10 años. ¿Y han vuelto cuántas veces? 2 veces. ¿Han vuelto desde casados? 3 veces. 3 veces, sí. ¿Cuándo se proyectan para la próxima? Estamos proyectándonos. Sí. Así que en cualquier momento seguramente. Sí, qué bueno, sí. qué bueno. Sí, sí. Eso es sumamente importante, sumamente importante. A mí me gustaría, Apóstol, hacer nada más un paréntesis porque Sí. no quiero que mi papá vaya a parecer como un señor machista. Él me dijo, de acá no te vas sin mi consentimiento. O sea, Sí. yo digo, con mi consentimiento. Yo me podía ir porque él no me iba a atar ni nada, pero me dijo, con mi consentimiento no te vas. Claro. Nada más eso quería decir. Si no, No, es que la tenía atada. No, pero me parece, o sea, yo creo que el consejo de él, o sea, más allá que uno dice, bueno, no hubiera sido más venir a conocer lo que sea. Tal vez no, tal vez sí. Tal vez si hubiera venido en el invierno, hubiera dicho exacto, ¿no? No, decido que no. Y se había chocado con tantos abrazos y tantos besos. No, pero creo que son estas cosas que aún a veces van más allá de lo que a veces digo, nosotros como papás, o tu papá, mi papá, a veces no darse cuenta cómo Dios también está involucrado en algo y pone la confianza, la seguridad es, si Él te ama, Él va a venir para acá. Y tú te vas a ir de acá y si tú lo amas, tú vas a adaptar a su cultura. Es tal cual, es tal cual. Entonces, me pareció excelente consejo. Sí, me parece excelente. A veces uno no entiende las cosas en el momento hasta después. Sí, es verdad, es verdad. Así que, bueno, el matrimonio, una de las cosas que pensando del matrimonio, que es tan fundamental es ser personas completas, porque a veces en el matrimonio se busca que otro me completa, otro me hace sentir bien, otro me hace sentir amada, el otro me hace sentir que soy importante. Y cuán importante es ser en el matrimonio, ser una persona completa, ¿no? Sí. Ustedes como... Y más allá que cada uno, capaz que le hago una pregunta muy personal, no. Pero más allá que todos seguimos creciendo, estamos completos en Cristo porque es nuestra verdad, pero desarrollamos en descubrir la plenitud de esa verdad. Y hasta entonces enfrentamos con inseguridades, con pensamientos limitantes, un montón de cuestiones, dudas, temores, lo que sea. Pero cuanto más completos somos, más seguro es el matrimonio. ¿Por qué? Porque uno no impone sobre la otra persona una demanda que es injusta, que esa demanda es terminar de completarme. Ningún ser humano puede completar a otra persona. ¿Cuán completos se veían ustedes en cuando... Bueno, ustedes tuvieron mucho tiempo para conocernos. Para conocerse. Sí. Yo creo que eso fue algo que lo valoramos hoy, después de casados, el hecho de esa previa de un noviazgo, que está bien, ¿no? Era a distancia y no teníamos quizás las posibilidades que tenían los que pueden tenerse personalmente, pero nos ayudó y nos enriqueció el diálogo,
y ahondar en el uno en el otro en la profundidad de saber que sí, que no, que te gusta, que no te gusta. Yo creo que hablando de estar completos, yo pensaba que teniendo sobre el corazón de uno la base, la certeza de que esto es lo que Dios quiere, después la pregunta era ¿cómo puedo yo aportar a esto que Dios quiere? No tanto cómo la otra persona me puede aportar a mí. Una de las cosas que a mí siempre me descansé, me dio paz y tranquilidad era saber eso, ¿no? Leti es lo que Dios quiso para tu vida y lo que vos es para ella lo que Dios quiso para su vida. Entonces, sobre esa base, lo único que tenés que hacer es alimentar bien y... Exacto. Exacto. Cuando tradicionalmente cuando uno hace una ceremonia, matrimonio y generalmente dice, bueno, tú Leti tomas a Leo como tu esposo, para toda la vida, ¿no? Y estuve leyendo sobre un tema y decía la importancia de siempre en el matrimonio decir, no, yo te escogí a ti. No llegar al momento donde dice, no, él me escogió a mí. No, yo le escogí a él. ¿Por qué? Porque cuando yo me mantengo en esa verdad que yo escogí a esa persona, entonces me hace responsable, porque eso es lo que yo escogí. Cuando yo digo, no, pero tú me escogiste a mí, como diciendo, bueno, ahora a ver cómo te vas a portar, cómo te vas a arreglar esto, y cómo me vas a hacer sentir feliz, y cómo me vas a suplir lo que yo necesito. No, es que yo te escogí. Entonces, y la otra persona dice, y yo te escogí. Entonces, juntos hace que el matrimonio es responsable de decir qué voy a aportar, cómo voy a enriquecer esa relación, cómo voy a edificarlo, cómo voy a construir esa relación. Exacto. ¿Por qué? Porque es sumamente importante, porque mucha gente se sienten como que son personas sin poder. Cuando yo siento que no tengo poder dentro de una relación, hablando de matrimonio, entonces se siente ya la obligación, se convierte, es una obligación, no una responsabilidad. En vez de ser una oportunidad, es una presión, ¿no? Una presión emocional, es una presión laboral, para suplir para la familia, lo que sea, pero cuando soy responsable es una oportunidad. Entonces, es muy, muy importante, me parece a mí, también tener una bien base de matrimonio sobre valores y principios, de decir, ¿sobre qué es mi matrimonio? Leticia, tú compartiste cuando esa persona por la cual usted había orado, cuando compartió cuáles eran los objetivos de su vida. Yo recuerdo, había en la secundaria un chico que yo me había fijado, él también era cristiano y bueno, era bautista, así que ahí íbamos a tal vez un pequeño choque, pero yo recuerdo una vez salimos a andar en bicicleta y era suficiente para decir, ¿qué estoy haciendo? Si bien era un chico lindo parecer y todo eso, muy amable, muy respetuoso, y digo, este no es lo que quiero para mi vida. ¿Por qué? Porque es entender que hay un propósito y en ese propósito que Dios depositó dentro de mí, hay una persona al lado que va a complementar y va a ayudar y hay un propósito en común también. Correcto. Entonces, establecer un matrimonio sobre cosas pasajeras, por ejemplo, emociones, que buen parecer, o que tiene dinero, o tiene un buen trabajo, o lo que sea, me parece cosas que no va a ayudar mucho que el matrimonio perdure. ¿Qué podrían aportar ustedes en cuanto a lo que han trabajado con los matrimonios? Algunas de las cosas
consejos que podrían dar para poder realmente construir un matrimonio o cosas que los matrimonios tendrían que tener un poquito más claro para vivir bien, si podemos vivir bien, ¿para qué vivir mal? Si podemos vivir bien. Entonces, en el matrimonio, si podemos vivir bien en el matrimonio, ¿para qué seguir viviendo mal? Si yo puedo aprender determinadas cosas, aplicarlas a mi vida y mejorar un montón mi matrimonio, ¿qué dirían? ¿Qué podrían decir? Contar. ¿Qué consejos? ¿Qué cosas ven que los matrimonios pasan? A ver. Por ahí, capaz, lo que se me viene a la mente y que estuvimos hablando hace unos días anteriores es justamente el tema de la identidad. Estuve hablando con un grupo de mujeres hablando sobre matrimonio y ese fue un punto que me pareció bastante importante tener en claro, que soy una hija amada. Porque si tenemos en cuenta, hablando de hombre o mujer, pero creo que tal vez las mujeres hay más el peligro de caer en ciertas cuestiones. A veces la mujer dice, me siento usada en el sentido de que los quehaceres domésticos, los hijos, la limpieza, todo es como que llega un cansancio y un fastidio a veces y dicen, bueno, al final, ¿para qué sirvo? Algo así. Entonces, hablábamos acerca de tener una identidad. Soy una hija amada y al ser yo una hija amada, también no me voy a conformar con menos, también, ¿sí? Y no estamos hablando de cuestiones ni económicas ni mucho menos, pero sí en cuanto a el lugar que yo tengo en mi hogar, quién soy, etc. Entonces, cuando nosotras tenemos bien claro que somos hijas amadas, es ahí donde podemos partir, o sea, hacia adelante y no me va a afectar si mi esposo no me trae un chocolate, no me va a afectar si, no sé, si mi esposo no hizo algo, omitió algo o algo por el estilo, etc. Porque sé que mi lugar, mi valor está en Dios, está en Él. Claro, sí, sí. Yo justo estaba hablando con ella, porque yo me hacía la pregunta, creo que fue ayer o antes de ayer, hipotéticamente, si alguien viene y me pregunta, Leo, ¿por qué es necesario que nosotros nos casemos? Por ejemplo, ¿no? Hay, dentro del grupo que nosotros estamos liderando en cuanto a matrimonio, hay gente que está en pareja. No digo que ellos preguntaron, ¿no? Pero hipotéticamente alguien de afuera, y yo digo, hoy por hoy hay... es cuando más importante se torna tener a alguien más dentro del matrimonio. Y considero que la parte fundamental la lleva Dios en este asunto. Sí. Entonces, le he dicho a los que estaban casados, a los que están casados, que puede sonar feo, pero usted me va a entender y creo que la gente me va a entender. No se olviden de ese recurso. Porque lamentablemente la gente que no tiene a Dios dentro del matrimonio viven de una manera, quizás pueden escuchar principios, pueden escuchar consejos y ponerlo en práctica, ser motivados de otra manera, pero al carecer de lo fundamental es como que van siempre luchando en dulce de leche, diría un amigo. En cambio, los que están casados son hijos, ¿no? y tienen a Dios. Creo que eso es lo fundamental, cuando Dios forma parte de ese matrimonio y dirige sus vidas. Claro. Ahora, para la gente que tal vez se casaron o están en pareja fuera de Cristo, tal vez uno de los dos, tal vez estamos en pareja o nos casamos y uno de los dos después viene al Señor. Hay una linda promesa en las Escrituras de hablar a la persona, específicamente está dirigido hacia la mujer, donde dice que él sea, lo voy a poner parafraseándolo, pero que él sea ganado, que él sea impactado por el modelo, por el testimonio
y no por palabras. Exacto. Entonces, aún a la persona que está en una relación donde es tal vez la única de los dos que tienen un encuentro con el Señor o lo único que interesa, porque a veces también sucede eso de que uno de los dos persigue más Exacto. o se ocupa más de la Exacto. vida espiritual porque entienden que la vida espiritual es lo fundamental de todo y si yo quiero vivir la plenitud de todo, se nutre y se vive, se descubre desde la vida espiritual. Exacto. Entonces, pero a esa persona que hay una sola, no está como diciendo, bueno, no tienes, está en un yugo desigual, entonces ya está perdido, nunca vas a alcanzar. No, la Biblia dice que hay una gracia sobre ese hombre o esa mujer, específicamente el contexto es para mujer, pero sé que se aplica también a cualquier hijo de Dios, que esa gracia hace que usted puede de tal manera vivir la plenitud de tu identidad en Cristo, de saber quién eres, que no estás tan pendiente si hizo, si no hizo, si dijo, si no hizo, si ayudó, si no ayudó, sino de saber, hay un propósito y hay una gracia que está invadiendo mi hogar, está invadiendo mi matrimonio, mi pareja y está llevándolo también a descubrir esa verdad y esa realidad. Recuerdo un testimonio de una mujer que ha contado creyendo por su esposo que hoy en día está súper involucrado, pero en su momento no. Y ella determinó cambios en su vida, que ella iba a hacer ese cambio y dice que ella ya estaba marcando los días, dice hace 15 días que no había gritado en la casa, que no había levantado la voz y no sé qué pasó y ella dice, al final ni se da cuenta y dice que algo pasó y ella levantó la voz y empezó a gritar. O levantó la voz, no sé si gritar, pero levantó la voz. Y dice que el esposo, que estaba en la habitación, dijo, hace 15 días que no gritas. Llevaba la cuenta. Ahora vas a empezar. Y ella dijo que ahí ella se dio cuenta que aunque él no estaba diciendo nada, él estaba siendo impactado. Y hoy ese hombre tuvo un encuentro con el Señor y está súper involucrado. Es una persona de gran influencia. Y uno piensa, lo lindo es de ser un hijo de Dios y saber, no importa ni mi pasado ni mi presente, porque la gracia de Dios es suficiente por cualquier situación que uno está pasando, ¿no? Exacto. Vamos a otro tema con respecto. O sea, vamos a hablar de que matrimonio debería entender prioridad y valor, ¿no? Y debería tener una perspectiva de eternidad, ¿no? De que es para toda la vida. Hoy en día a veces cosas son tan descartables de que a veces no sé hasta qué punto uno entra en ese matrimonio pensando, yo tengo la responsabilidad de hacer que este funcione para toda la vida. O pensar, bueno, ojalá que perdure. Cuando ustedes han hablado con matrimonios y eso, ¿hasta qué punto piensan ustedes que ellos entendieron en su momento, y hoy capaz que sí entienden, pero entendieron en su momento que era la responsabilidad de ellos asegurar que ese matrimonio perdurara? A ver. ¿Quién de los dos? Leo, ¿qué decís? Yo creo que los que se casaron hoy por hoy, que están dentro del encuentro, capaz que no lo pensaron en cuanto a... De esa manera. De esa manera. De esa manera. Sí, y me encanta escuchar eso, ¿no? Pero saben y quieren que sea para toda la vida. Claro. Eso, claro. Es muy lindo de parte, sí. de ellos. Y eso es importante porque si saben y quieren, también tienen que saber de que están los recursos para que esto suceda. Exacto. Entonces, hablando de comunicación. Gran tema. ¿Ah? Gran tema. Gran tema. Hablamos de eso. Fundamental. Sí. Hablamos de tema de la comunicación en el matrimonio. Yo recuerdo que una vez hablando con ustedes,
ustedes me comentaron que se quedaron sorprendidos a veces la falta de saber cómo comunicar bien en el matrimonio. Cuéntame. Sí. Cuéntanos. Cuéntanos. Darnos consejos. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué son algunos de los errores comunes a veces en el matrimonio? Porque comunicación es fundamental. Mal interpretar, mal entender, no comunicar, suponer cosas, son todas cosas que llevan a conflictos y dificultades. Así que, empieza. Que la esposa cree que el esposo tendría que darse cuenta. Ese es uno de los errores. Sí, ¿no? Pero es que tendría que darse cuenta. ¿Cómo no lo capta? ¿Cómo no lo ve? Y no se da cuenta. No. En serio, alguna vez hablé con alguien, con gente joven como con gente grande, le decía, ¿en serio? No se da cuenta, no es malo, no es holgazán, no se le cruza por la mente. Sí, pero para eso estás tú, para decirle, y dile antes de que te enojes. Claro. Porque cuando se lo dices ya enojada, ya se hace el pleito. Sí. Que eso es otro error de la comunicación. Sí. Comunicar mal, o sea, exacto, bajo el efecto de la emoción, que capaz que el esposo, es cierto, se nos pasan por alto un montón de cosas. Eso lo aprendimos también nosotros dos. Porque uno ve que la esposa está haciendo mil cosas y sí, ¿no? Y encima, al principio yo pensaba, no va a llegar. Pero en vez de ayudarla, yo me ponía a pensar, no va a llegar. Hasta que, bueno, de pronto uno entiende, uno va entendiendo, se le van abriendo los ojos. Ella siempre, yo no tengo queja en absoluto en estos 10 años, pero más allá de eso, una de las cosas que ella tiene como cualidad es que siempre me lo sugería, siempre me pedía las cosas, pero sugiriéndome, y tal vez vos podrías ayudarme. Y yo ahí me empecé a dar cuenta que sí. Y al principio lo tomó como una sugerencia, como podría ser, como no diciendo. Qué buena idea, claro. Sí. Claro. Y después Leo decía, no. Claro. Yo tengo una amiga que su primer embarazo fueron mellizos. Y el primer año por ahí los cuidó la abuela, la mamá de ella. Después ya los metió al maternal y todo. Entonces ella me decía, es que los dos trabajaban. Es que tengo que salir, tengo que preparar el bolso de los dos, hacer la cama, arreglarme yo, arreglar a los niños. Y él solamente sale a revisar su auto y luego me espera en la puerta o sentado en el auto. Dice, y yo me llevo todo de encuentro. Dice, no me dan las manos. Le digo, bueno, pero pídele ayuda. Pero es que se debe dar cuenta, ¿qué no ve? Le digo, me parece que no se da cuenta. Le digo, pero mira, antes de que te enojes, dile, ¿cómo ves? Creo que ahí empezó la sugerencia. ¿Cómo ves si mientras yo visto a los niños, tú llevas el bolso al auto? O el bolso ya está preparado al auto. O mientras yo hago la cama, tú cambias al niño y así. Bueno, me dice que lo hicieron, dice, no, pero es que resulta que no pone todo en el bolso, todo lo que tiene que ir. Bueno, hazle una lista para que él sepa y haga su checklist. Esto ya está, y ahora sí. Y lo hicieron. Los mellizos hoy tienen 15 años, 16 yo creo. Y una de las veces que fuimos, nos decía ella, mi esposo ya tiene a los chicos bañados, eran más chicos, bañados, ya los ayudó a hacer la tarea, ya van a cenar y se van a acostar a dormir. Y le digo, ¿aprendió? Sí. Se nos abrió la mente, se nos abre la mente. Sí, pero qué cosa que, el tema de los diferentes diseños, ¿no? Y de lo que es tan obvio para uno, no es obvio para el otro, ¿no? A veces mi esposo me dice, por ejemplo, pasó el otro día, dice, ay, mira, tal planta está, no sé, está floreciendo. Y yo miro y yo veo, no sé, 10 plantas. Y yo digo, ¿cuál planta? Esa planta. Y entonces digo,
Hay varios ahí, pero esa planta que está ahí y no está ayudando, y lo que es obvio para él no era obvio para mí, ¿no? Entonces, en cosas tan sencillas y cuanto más en las cosas importantes del hogar, es crecer y desarrollarse juntos, porque a veces se hace la distinción entre las cosas que de pronto el esposo no se da cuenta, porque hemos hablado mucho a veces de cómo la sociedad ha cambiado. Mujeres trabajan afuera, los dos están trabajando afuera, entonces lo que antes era la esposa en el hogar, ocupándose del hogar, ya en muchos casos no es así. Entonces, de la misma manera que se apoya económicamente, es la misma manera que aprendan como matrimonio a apoyarse mutuamente en el hogar. O cosas tan prácticas, por ejemplo, la crianza de los niños no es la responsabilidad de la mujer, de la mamá, la responsabilidad de mamá y papá, de papá y mamá, ¿no? Pero cosas que a veces aprendiendo a comunicarse bien, cambiarse las sugerencias a directamente pedir, o sigue haciendo sugerencias. No, siempre sugerencias. Siempre con las sugerencias. Sugerencias. Estaría bien si puedes poner los platos mientras yo hago. Todavía se me siguen escapando algunas cuestiones. Sí. Que es un poco más para mí, ella no. Pero en mi caso, me sugirió esto, me tendría que haber dado cuenta antes. Y no me lo di cuenta. Pero siempre sugiere. Sí. Yo, pensando en lo que usted estaba diciendo recién, una de las cosas que hemos hablado con ella también en cuanto a lo que es obvio para uno y no para el otro, es que a veces, lamentablemente, se filtra la idea o la mala idea de pensar que el otro está haciendo a propósito o pensar mal acerca del otro. Y una de las cosas que siempre hablamos con ella es, al yo amarte o al vos amarme a mí, lo que menos quiero yo es hacerte mal, y lo que vos menos querés es hacerme mal. Entonces, bajo ese parámetro, no tendría que haber sospechas de esa índole. Sí. Pero, Leo, ¿no crees que eso pasa porque se va acumulando mucha frustración? Seguro. Entonces, mucha frustración, muchas emociones negativas. Entonces, detrás de eso, porque una de las cosas que nosotros sabemos que hay dos fuentes de lo cual el ser humano va a operar, desde el amor o desde el temor. Desde el temor de pronto temor de rechazo, bueno, de tantas cosas que a veces dentro de lo que pasa dentro de un matrimonio, a veces no encontramos que filtra hacia el temor, pero o es uno de los dos, o es amor o es temor. Y dentro de cuando empieza a haber muchas emociones negativas o un dolor, ¿no? Un dolor, dolor se convierte en enojo en muchos casos. Y eso es, si no está resuelto, se termina siendo una frustración y sentimientos como diciendo, me lo está haciendo a propósito, lo hace a propósito. Vio que estaba con la cocina tratando de poner la mesa y agarró, no sé, el celular y se fue afuera, no sé. Lo hizo a propósito. Y no, es eso, la confianza de saber que uno es amado o una amada. Y es lo que pone en mucho peligro el matrimonio cuando empezamos a dudar del amor de la otra persona. Y aún cuando hay discusiones o aún cuando hay diferencias, a veces yo he aconsejado a personas y yo digo, yo no pongo en duda el amor. Sería lo mismo de decir que gente que son hijos de Dios y hacen cosas que están totalmente contrario a su esencia de hijo, a lo que es del reino de Dios,
y que yo vengo y le digo, Leticia, tú no amas a Dios, porque si tú amaras a Dios, tú no harías esto. Yo no dudo de que aman a un grado u otro, pero que hay otras cuestiones que está llevando a una conducta, un comportamiento. Entonces, como matrimonio, la comunicación efectiva es importante. Y yo aprendí, hace muchos años atrás leí eso, y a mí me encanta la definición de comunicación, porque es hacer que otro sea partícipe de lo que yo tengo. Entonces uno tiene que pensar, ¿de qué quiero que mi esposo, en mi caso, sea partícipe? ¿De mi enojo? ¿De mi falta de paciencia? ¿De mi desconfianza? ¿De mi ira? ¿O yo quiero que él sea partícipe de mi buena idea, de mi necesidad, de que necesito su ayuda? Exacto. Entonces, la comunicación es muy, muy importante, comunicar antes de que aparezcan un montón de emociones negativas. Y no dejar pasar nada. ¿Cómo se hace que no se deja pasar nada? Yo la escuchaba recién que usted decía, esa acumulación de frustraciones o de experiencia, ¿no? Y una de las, yo considero, reglas que tenemos ella y yo es no dejar pasar, quizás, a ver, es que es muy común a veces, no sé, yo llego de afuera, empiezo a hablar con ella y por ahí ella me mira, y no me miro como siempre, y sigo haciendo, y yo me quedo en mi cabeza pensando, me miró mal, o me miró diferente, o qué habré hecho, y veo que uno se mira a sí mismo, me olvidé algo, claro, de qué habrá. o me olvidé, claro. Entonces, una de las cosas que siempre hablamos con ella es, yo no voy a permitirme dentro mío imaginar algo simplemente por imaginarlo. Entonces, prefiero, quizás no en ese momento, pero sí después decirte, mira, vos me miraste mal acá, te pasaba algo, pero no dejar pasar nada, no dejar que nada se siembre dentro mío y que se vaya acumulando, porque uno puede decir, bueno, me miró, suponer que lo miró, pero no tengo nada que ver, y dice, es inofensivo. Yo creo que nada es inofensivo. Si uno no lo conoce en verdad, nada es inofensivo. Algo es ofensivo. Se torna ofensivo, se va acumulando con otras cuestiones y se va haciendo una pelota enorme dentro de uno que después es difícil. Capaz que de ahí sí después salen los reclamos. No, me miraste. ¿Te acordás que me miraste mal? Y la otra persona capaz ni idea. ¿Cuándo? Claro, Sí. ni idea. O capaz que te miré mal porque estaba pensando en otra cosa y se me estaba quemando algo. Entonces, a veces es muy importante y creo que también forma parte de la comunicación. Sí. El hecho de decir, ¿me miraste así o...? Sí, no, está bien, está todo Exacto. bien, vi una mirada, Exacto. necesitaba algo de mí, no me di cuenta. Y yo creo que también en esa de no dejar nada pasar, no es ir al reclamo, sino ir al hecho de decir, mira, noté una mirada, necesitaba algo, fui inconsciente de algo, necesitaba algo que no estuve pendiente, asumiendo responsabilidad en vez de poner una culpa sobre otra persona. Cuando uno hace partícipe de otro, por ejemplo, nosotros hablamos, ¿qué han visto ustedes en cuanto, hablando, bueno, tanto en el matrimonio como también trabajando con los matrimonios, de si realmente hay una fluidez en comunicar palabras que edifican, palabras de aprecio, te amo? ¿Es algo que es algo que ustedes han tenido que recalcar a los matrimonios la importancia de eso, o es algo que entre los matrimonios con los cuales ustedes están es algo que fluye? Porque creo que a veces dentro de lo que es mucho movimiento diario y las demandas y responsabilidades, a veces son esas cosas que quedan al lado y comunicamos lo más urgente, y muchas veces lo más urgente no es lo agradable. Me llamaron de la escuela, el boletín, le dieron el boletín a Juani y lleva 3 materias. O sea, se va a la comunicación
que es más urgente, y lo más urgente generalmente no es lo más edificante para el matrimonio. Entonces, si uno no es intencional en expresar, mira, te aprecio por tal cosa, agradezco tal cosa, gracias por haber hecho los mandados, gracias por tal otra cosa. ¿Cómo lo ven ustedes en cuanto, o sea, más allá que sabemos que es necesario, cuánto se hace en la práctica? No digo a ustedes, me refiero en general de lo que... Considero que sí es muy necesario porque la otra persona también se siente valorada, se siente, o sea, más allá, aunque, por ejemplo, vamos a decir, aunque yo tenga mi valor, el hecho de que me lo diga mi esposo es como una caricia al alma, ¿no? Se siente bien y dan ganas de seguir haciéndolo. Sí. Caso contrario, que o no lo notan, Sí. o que cuando se recrimina que todo está mal o algo así, pero el poder tener en cuenta esos detalles. Ayer justamente hablaba con una persona grande de edad y decía, sucede, dice que muchas veces se pierde la relación en medio de la crianza de los hijos, porque toda la atención va justamente a lo que necesitan, a lo que tienen que llevarlos, a un ida y vuelta, dice, y la relación entre la pareja se va distanciando porque no hay tiempo para eso, porque no hay, dice, y cuando todos los hijos se van de casa, quedamos dos extraños. Sí. Y a veces dice, qué bueno cuando se puede tipo reconectar, pero a veces no hay el interés de reconectar y bueno, estamos dos viviendo en la misma casa. Claro, tal cual. Son dos individuos viviendo bajo el mismo techo, que uno no diría que no se aman, se aprecian tal vez, se acostumbraron el uno al otro, pero ya no hay tantas cosas en común, ya no hay tantos proyectos en común. Una de las cosas, para ir terminando hoy, vamos a hablar, por ejemplo, o sea, la importancia de comunicar. Una de las cosas que hablamos de que a veces los errores es asumir que entre más comunicamos es mejor. Yo pienso, bueno, si hablo más, se va a aclarar las situaciones, como he dicho, que dice, no siguen hablando porque en vez de aclarecer, oscurece. Sí. Y a veces pensamos que la comunicación también es así, que cuanto más se comunica mejor. No, hay que aprender a comunicar bien. Y Leo, usted lo había comentado de no esperar hasta que haya emociones negativas, hasta que haya enojo, no dejar cosas ir acumulando. Otra cosa es ceder constantemente y decir, bueno, ya está, y uno cede. Después esa persona que continuamente cede empieza a sentir desvalorizada. Y en sentir desvalorizada, esa persona empieza a frustrarse. La frustración lleva a emociones negativas y después ahí empezamos en un ciclo de mala comunicación. Pero vamos a tocar un tema para ir terminando de la importancia en la comunicación en el matrimonio cuando hay un conflicto, cuando hay una necesidad o un conflicto y que no se está resolviendo y uno de los dos dicen, vamos a pedir consejería o vamos a pedir ayuda y el otro no quiere. ¿Qué aconsejarían ustedes? ¿Por qué? Porque a veces, Leticia, bueno, comente usted lo que usted ha visto a veces que pasa con las mujeres. Sí, desde hace muchos años lo vengo viendo, que la mujer dice, es que no estamos bien en el matrimonio. Está faltando esto o lo otro, aquello. Entonces el esposo dice, no, estamos bien. No, pero vamos a pedir consejería, dice ella, vamos a hablar a veces con psicólogo. No, pero ¿qué tengo que andar yo contando mis problemas, dice el hombre, o mi vida a alguien que ni le interesa? Sí, a un extraño. Y lo siguen sobrellevando. Llega un momento en el que
la mujer como que se cansa y empieza ahí ahora sí a dar señales de que no le interesa a ella. Empieza a hacer cambios y después el esposo entra en una crisis, él entra en el apuro por ir a buscar, vamos a hablar con fulano, con mengano, con eso, y la esposa dice, no, ya está, o sea, algunas veces sí, que bueno, Sí. la esposa dice, bueno, sí, vamos a dar otra oportunidad, y qué bueno, Sí. pero hay muchos casos, los he visto, en los que no. Entonces, yo creo que por ahí, sea el esposo, sea la esposa, aunque yo casi siempre lo he visto en el esposo, que es el que no capta No, sí. la gravedad del asunto al principio, si la esposa le sugiere y él todo lo ve bien, bueno, que tenga la confianza o la apertura de decir, bueno, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿O en qué estamos fallando? O sea, Claro. si no quiere ir a hablar con un extraño, vamos a hablar nosotros dos primero y Claro. abrir el corazón y cómo te estás sintiendo. Claro, yo creo que ahí a veces es el hecho de que se comunica, no estoy bien, entonces pedimos ayuda. Este debería ser no luz amarilla, ese debería ya ser una luz roja, como dice, si está llegando a esto, si mi esposa o mi esposo está llegando a esto, a decir pedimos ayuda, esa persona está muy mal por dentro. Y amar lo suficiente de decir, hagamos algo ya, ¿no? Leo, ¿qué es lo que tú ves por parte de los hombres o las mujeres? Porque uno lo ve y justamente lo compartimos. El otro día estaba hablando también con unas personas y justo una persona dijo que había leído que la mujer tenía esta tendencia de decir, vamos a pedir ayuda, vamos a ir a hablar, vamos a ir a un psicólogo, vamos a ir a un consejero, vamos a pedir una entrevista con los pastores. Y no sucede y después emocionalmente ella se desconecta. Cuando ella empieza a tomar decisiones, el esposo quiere reaccionar, pero ya para ella ya está separada, ya está viviendo sola, por la desconexión emocional que ya sucedió dentro de ella. Y es como recién ahí que el esposo empieza a tomar, pero no pensé que era tan grave. ¿Qué es lo que, Leo, qué es lo que ve? Sí, eso. Lamentablemente, la posición del hombre es totalmente opuesta a la esposa cuando la esposa le pide ayuda, porque justamente si no se da cuenta de pequeñas cosas cotidianas, quizás no dimensiona lo que está pasando en otro aspecto. ¿Cuál es mi consejo generalmente al hombre? Es suficiente justamente que tu esposa venga con una pequeña... Porque generalmente, no me ha tocado a mí escucharlo, pero no son reclamos. La esposa cuando va con una necesidad y hasta preocupada, digamos, a decirle al esposo, quiero que nos podamos juntar con alguien para conversar porque creo que esto no está funcionando. Entonces, eso tendría que ser básico para el hombre. Volvamos sobre la base del amor, ¿no? Yo la amo a ella y ella me presenta esa inquietud. Lo mínimo que puedo hacer, más allá de no ver la situación, e incluso aunque no me guste y hablar, sí. Al hombre, yo siempre digo lo mismo, el hombre es muy reservado, el hombre no abre su corazón, hay muy poco, me da risa porque yo tengo es un dicho común, pero yo digo, está la regla y está la excepción a la regla. La regla del hombre, el hombre no habla. ¿Puede haber excepción? Sí, conozco excepciones de hombres que hablan hasta por los codos, pero generalmente el hombre no habla. No expone sus sentimientos, sus emociones, y si no lo hace con la esposa, menos lo va a hacer con otro, o delante de otro. Sí. Pero lo que debe primar justamente es eso. ¿Cuál es mi deseo? ¿Yo la amo? Sí. Bueno, sacrifico mi gusto y encaro. Claro, y yo creo que también ahí es tan importante de decir, yo tengo una previsión, yo quiero que esto vaya a más, yo quiero... Bueno,
si tenemos hijos, criar nuestros hijos, bueno, que ellos después formen su familia y que nosotros después podemos seguir disfrutando, proyectando cosas, viajar, hacer vacaciones juntos y todo esto. Y si yo realmente quiero eso, si yo quiero que mi matrimonio esté bien, entonces tengo que invertir. Y ese invertir a veces incomoda, porque incomoda de que voy a tener que hablar y tal vez, y voy a tener que determinar tanto de las dos partes, comprender a la otra persona, ¿no? Comprender a la otra persona, porque tenemos, yo escuché algo que me encantó, porque nunca lo había escuchado de esa manera. Siempre se habla de la incompatibilidad, ¿no? No somos compatibles, ¿no? Y escuché a una persona decir la semana pasada, dice, todos somos incompatibles. Dice, si no hay amor, si no hay empatía, si no hay paciencia, si no está la disposición de una escucha activa, si no hay, y cuantas otras cosas más, si no hay esas cosas, vamos a terminar siendo todos incompatibles. ¿Por qué? Porque cada uno es único, una persona única, diseño único, con su perspectiva, con su desarrollo, con sus experiencias, con sus valores y principios, y todo eso hace que como matrimonio no vamos a ser compatibles si no hay amor, empatía, compasión, escucha, disposición de invertir en el matrimonio. Entonces, son buenos consejos que podemos dar a los matrimonios de realmente dedicarse. A mí me gustaría que de este podcast, que los matrimonios que están escuchando, que pueden decir, bueno, nosotros como matrimonios tenemos tal hábito. Nosotros como Leticia, como tú decías, todo está volcado a las responsabilidades, las demandas, la crianza de los hijos, de todo lo demás. El matrimonio quedó en segundo plano. No, el matrimonio es primer plano siempre, con hijos y todo, siempre en primer plano. Entonces, ¿cuáles son los hábitos que yo tengo en mi matrimonio, que yo estoy sembrando e invirtiendo para que vaya a más? Salimos una vez a la semana a caminar, tenemos un tiempo especial de un día en la semana especial de tomar un café, una merienda especial. ¿Qué hábitos tienen como matrimonio para invertir en su matrimonio? Y si no lo tienen, si no tienen nada que están haciendo como matrimonio, sepa que su matrimonio es súper, súper valioso. Y vale invertir y sembrar buenas semillas para que este matrimonio crece y para que tú puedas vivir bien. ¿Para qué vivir mal si pueden vivir bien como matrimonio? Entonces, siéntese con su cónyuge y hablen. ¿Qué podríamos hacer nosotros hoy en día, una vez a la semana, una vez cada 15 días, donde invertimos en nosotros? Salir a pasear, sentarse en el patio, tomar mate juntos, charlar sobre temas que interesan, cosas así. ¿Por qué? Porque el matrimonio es importante y tenemos que tener una visión de lo que queremos vivir. Así que, bueno, ¿algún consejo último para terminar? Cuidar mi pensamiento acerca de mi cónyuge. Bien. Porque si yo pienso mal, lo voy a tratar mal y me voy a hacer malas ideas. Pero si yo pienso que es responsable, que es apto, que es caballero, lo voy a ver. Y que prime el amor. Yo creo que ese es mi consejo, que tanto el hombre como la mujer puedan primar sus actitudes hacia el otro a favor del amor que sienten por el otro. Y si en algunos casos algunos me llegan a decir, no, pero estoy dudando, ya no sé si la amo, porque puede pasar que digan eso, bueno, que se remonten a tiempo de cuando se conocieron. Tal cual. Y en base a ese amor que sintió en ese momento, que está, no es que se fue, tomen la decisión. Yo siempre digo, está enterrado debajo de un montón de cosas que fueron acumulando y taparon ese amor, pero está allí. Sí. Y
Y volvemos a lo que dijimos al principio del podcast, de que un matrimonio donde los dos son responsables es que yo te escogí. Y yo te escogí por esto, esto, esto. Y voy a traer a memoria eso y voy a traer a la memoria mi compromiso que yo hice. En vez de poner la demanda, ¿qué vas a hacer tú para mí? Tú que me escogiste a mí, ¿cómo me vas a suplir? ¿Cómo te vas a arreglar eso? Hacer mi parte. Así que muchas gracias, Leo y Leticia, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a todos que están escuchando este podcast Trascender. Les vuelvo a invitar que si no están suscritos en el canal, de suscribirse. Y también, cuando en los comentarios, por favor, si usted está o en pareja o casado, determinen, compartan lo que ustedes hacen como matrimonio para invertir. ¿Qué hacen ustedes una vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes? ¿Qué hacen ustedes para invertir en su matrimonio? Y si no tienen, es una muy buena oportunidad de incorporar un buen hábito que va a llevar su matrimonio a florecer, a crecer y estar bien. Y este es nuestro deseo. Así que gracias por estar con nosotros en Trascender.